Bueno, una vez que vimos la introducción del sistema respiratorio, vamos a ver las vías respiratorias superiores, las cuales pues se llaman así obviamente porque están en posición superior, empiezan en la región cefálica, en la subregión de la cara y es a través de la cual el aire penetra por las cavidades nasal y oral, por las dos, no nada más por la nasal, también por la oral. El aire entra por el vestíbulo detrás de las narinas. El vestíbulo es la abertura pues de la nariz, es donde hagan de cuenta como que es el salón de recepción, ¿verdad? Las narinas pues son las puertas de entrada, lo que también le llamamos orificios o ventanas nasales o fosas nasales o poros, así se les llaman, ¿verdad? Pero realmente su término técnico son narinas, narinas. ¿M? De ahí que se llame nariz, de ahí es que mucha gente dice las narices, se está refiriendo pues a las narinas. Detrás de los vestíbulos, la cavidad se divide en tres conductos, superior, medio e inferior. También se les llaman a estos conductos cornetes. Cornetes, los cuales luego se inflaman por golpes, por acción de bacterias, virus, alguna infección quiero decir, o también por alguna enfermedad alérgica y por otras más, algunas toxinas, en fin, falta de hidratación también puede ocasionar algún tipo de pues inflamación en toda la región porque pues no tener agua no mantiene lubricadas las las estructuras de la nariz y bueno, eso causa a veces sonidos nasales, voces nasales, ¿no? Y bueno, en el cornete superior se encuentran los receptores olfatorios responsables del sentido del olfato. Esos cornetes, ¿cuáles son? Los vamos a ver ahorita en este esquema de las vías superiores. Vemos el seno frontal, vestíbulo nasal, cavidad nasal. Ahí está el cornete superior. Está el cornete medio inferior, el seno esfenoide, la nasofaringe, las adenoides, que son como una especie de nódulos linfáticos. Están las trompas o tubos de Eustaquio y la fosa de Rosen-Müller. Los senos son como cavidades dentro del hueso que acumulan moco. Ese moco luego llega al vestíbulo, lubrica la nariz y bueno, pues la mantiene en óptimas condiciones para que no pueda ser tan fácilmente dañado ese tejido por la acción del aire seco, y el aire seco pues trae bacterias y las bacterias pues pueden entrar en donde no hay una buena lubricación, donde no hay una buena expulsión continua de ese moco por lo seco, entonces podrían causar enfermedades. Entonces estábamos diciendo que el cornete superior, por ejemplo, es el encargado de percibir los olores. Es decir, es el que tiene el sentido del olfato. Es el que ataca el COVID. En la anosmia es lo que tenemos los que hemos pasado por esta enfermedad, pues pérdida absoluta prácticamente del olfato por semanas o meses. Caso particular, fueron casi 2 meses de anosmia total y bueno, no la recuperé al 100% a un año de haber caído enfermo por esta enfermedad, pues todavía no huele igual que antes, ¿no? En fin, ¿por qué? Porque esas células que están ahí, que son sensoriales a los olores, quedaron ya dañadas. Ahí vemos el vestíbulo nasal. Las narinas vendrían siendo pues estas que están aquí en el cartílago de la nariz, que se prolonga hasta la cavidad nasal, y en la cavidad vemos los cornetes. Luego vemos senos frontales, seno esfenoide es lateral posterior, vemos la nasofaringe, luego se va a prolongar más abajo esa nasofaringe. Luego está las trompas de Eustaquio o tubos de Eustaquio que comunican con el oído. Y vemos la fosa de Rosen-Müller, que también tiene una función para regular
la presión intraótica y proteger de esta manera pues a los órganos que están también relacionados con la escucha, con el sentido del oído, que pues es el oído prácticamente, que no se ve aquí porque estamos hablando del sistema respiratorio, pero que hay una comunicación entre estas estructuras y entre estos aparatos. Vemos las adenoides, que como lo dije, son una especie como de un tejido linfático que con el tiempo pueden o bien degenerarse, pueden tener un crecimiento exacerbado por infecciones repetitivas, por ejemplo, generar una adenoiditis, y en algunos casos se tienen que operar porque pueden inclusive obstruir esta parte de aquí. Los tubos de Eustaquio pueden dañar al oído, por ejemplo, hay una sordera que se provoca por la acroadenoiditis, un excesivo crecimiento de las adenoides que ya están hipertrofiadas. Una hipertrofia es cualquier crecimiento, trofos es lo que crece, hiper es lo que está más arriba o en un valor exacerbado o exagerado. Bueno, entonces esas serían las estructuras del aparato respiratorio, las estructuras de la parte superior, ¿verdad? Compañeros, lo que sigue es la faringe y la laringe. Son cavidades y tubos que comunican tanto al sistema digestivo como al sistema respiratorio, principalmente en el caso de la faringe. Esta comunica las cavidades nasal y oral con la laringe. Recordar que la faringe está dividida en tres regiones: nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. La bucofaringe y la laringofaringe son vías para el paso de alimentos, bebidas y aire. Fíjense cómo hay una relación de esta cavidad con dos aparatos al mismo tiempo, tanto con el aparato respiratorio como en el aparato digestivo. Ya ahorita vamos a ver esa relación a más detalle. Las vías superiores también tienen pelos, vasos sanguíneos y secretan moco. Pelos atrapan partículas y filtran el aire. Vasos sanguíneos calientan el aire. Y moco humedece el aire y evita resequedad. Entonces, estas vías con pelos, vasos y mocos, ¿verdad?, tienen estas barreras defensivas que son parte del sistema inmunológico también. De alguna manera todo esto ayuda a que te defiendas del ataque de patógenos, principalmente los pelos y el moco. Los pelos, pues al mantener las... Bueno, entonces ahí están esas estructuras, ¿no?, para el buen funcionamiento. El aire pasa por los cilios, pequeños pelos, y eso atrapan partículas grandes de polvo. La sangre que fluye por los capilares calienta el aire que pasa mientras el moco lo humedece y atrapa cualquier partícula de polvo que haya pasado. Entonces los pelos son muy importantes para la defensa, el mantenimiento y el adecuado funcionamiento del aparato respiratorio en su parte superior. No se lo saquen así nomás, tienen un propósito. También pues no se dejen que sean muchos los pelitos, porque bueno, pues a lo mejor es una cuestión estética nada más, pero tienen una función. El moco igual, es que es un fluido así viscoso y como que no es muy agradable, pero es muy necesario que ustedes mantengan sus mucosas bien hidratadas. Por eso tomar agua es esencial para mantener esa hidratación. Agua, porque todo lo demás no hidrata, deshidrata. Es tanta la concentración de solutos, es decir, de sólidos, como azúcares, colorantes, leches, cafés,
Cosas que se disuelvan en agua o que vayan acompañadas de agua, como el caso de la leche, que va acompañado de proteínas, minerales y demás, que no hidratan, realmente eso no son hidratantes. Entonces, lo mejor para hidratar estos tejidos mucosos y que el moco siempre nos esté protegiendo, se lleve lo que no es adecuado para nuestro sistema respiratorio, es decir, se lleve los patógenos, pues hay que estar tomando agua regularmente. No los 2 o 3 litros que nos tocan diarios en media hora, sino durante todo el día, porque se va así a dosificar y no solamente es bueno para el sistema respiratorio, sino para todos los sistemas, aparatos, órganos y tejidos de tu cuerpo. Tienes que tomarte esos 2,5 litros en promedio, a menos de que hagas actividad física muy intensa o estés en una zona donde haya mucho calor, 35 grados a 45, 8 meses del año, pues ahí vas a tomar más. Y también depende del peso, pues, y de los hábitos alimenticios. Por eso en promedio 2,5 litros. Tenemos que tomar agua para que este tejido sea productor de abundante moco y que este moco fluya. Después el moco cubierto de partículas de polvo es impulsado por los cilios hacia la faringe. Los cilios son pelitos que impulsan ese moco hacia la faringe, de donde pueden ser deglutidos, es decir, tragados, y pasan a ser desactivados en el estómago o bien expectorados. Expectorar quiere decir toser. Anótalo. Palabras raras, ya sabes, anótalas. Expectorar, toser, expectorado, tosido. En fin. Bueno. Como protección adicional, las vías respiratorias superiores tienen receptores irritables que provocan el estornudo cuando son estimuladas por partículas invasoras como polvo o polen. Entonces tenemos sensores para protegernos. Que estornudes o tosas es un mecanismo de defensa, no es tanto que, híjole, qué desagradable, estoy tosiendo. Es necesario para que saques, elimines aquellas partículas que te hagan, pues eso, toser, porque son peligrosas. Tener polvo en tu nariz, en tu faringe, en tu laringe, puede ser indicativo de que ese polvo pues va a llevar sustancias tóxicas, o bien va a llevar patógenos, o si estornudas, pues lo mismo. Es que algo pasó, que estás estornudando y es bueno, te estás limpiando. Bueno, de una manera que, bueno, a veces hasta resulta dolorosa, y si ya es en exceso, si ya es un síntoma o un signo de una infección por bacterias o por virus, pues entonces, pues sí es hasta doloroso y es una vía de transmisión y un mecanismo de infección que podría traspasar patógenos de un hospedero susceptible a otro, o de un hospedero ya infectado a un hospedero susceptible. Caso, pues el más típico y más actual, así es la vía de transmisión y el mecanismo de infección de el SARS-CoV-2, con todas sus variantes. Ahorita vamos en la Omicron, ¿no? En fin. De tal manera que gracias a la tos, gracias al estornudo, pues se expulsan estas partículas irritantes a través de la nariz y de la boca. A través de la nariz pues es estornudo, a través de la boca pues es expectoración o tos. Vamos a ver lo que son la faringe y las amígdalas. La faringe tiene 5 amígdalas. Aquí nada más conocemos unas, que son las anginas, que a todos nos han dolido, se nos han inflamado, se nos han infectado. De esas 5 amígdalas que hay, a dos les llamamos así anginas. Están en la parte superior del cuello, parte anterolateral, y se llaman amígdalas palatinas. Amígdalas palatinas.
las que te tocas aquí en el cuello y te duele cuando deglutes, cuando pasas saliva o alimento. Esas son 2 de las 5 amígdalas y se llaman palatinas. Pero hay más. Hay unas detrás de la lengua que se llaman linguales. Y hay otra más que se llama faríngea, que está en la parte superior de la faringe. Ya las vimos y se llaman también adenoides. Al igual que las anginas normales, palatinas o más conocidas, más que normales, más conocidas, las adenoides también se pueden infectar y tienen que ser extraídas. De hecho, hay pacientes que sufren infección de sus amígdalas palatinas crónica, frecuente, constante y aguda durante años. Pueden desarrollar también una atrofia o una hipertrofia en las adenoides por tanta infección, porque están siendo ganglios linfáticos, pues el patógeno que afecta a las palatinas también afecta a las adenoides, y estando en contacto a través de los fluidos mucosos, a través del agua, a través de las sustancias que pasan de la faringe superior a la faringe que conecta con el tracto digestivo, pues van a arrastrar patógenos, sustancias irritantes y demás. Y entonces, al mismo tiempo que las palatinas se infectan, también lo hacen las adenoides en muchos de los casos, en otros no. Entonces, las amígdalas son nódulos linfáticos y forman parte del sistema de defensa del cuerpo. Entonces, ¿por qué hay que extraerlas? Porque estos nódulos son importantes en los primeros 14 años de vida aproximadamente. Sobre todo en los primeros 5, de 5 a 7 años, porque es cuando el sistema inmunológico aprende a reconocer, establece qué tipo de patógeno lo está atacando, reconoce a los patógenos y establece más bien las estrategias de defensa. El niño está expuesto, inclusive desde antes del nacimiento, pero aquí vamos a tomar en cuenta el momento del nacimiento, y desde entonces empieza a estar expuesto al aire. Y el aire pues circula a través de faringe y laringe. Luego vamos a ver que se va hasta la tráquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos dentro de los pulmones. Pero estamos hablando de las vías respiratorias superiores. Y bueno, en esas vías respiratorias superiores, pues el niño de nacimiento ya tiene sus anginas palatinas, tiene sus adenoides, y estas dos pues van a ser expuestas a ese aire que pasa a través de la cavidad oral y viene al vestíbulo y pasa por aquí y viene otro tanto por la nariz, en fin, y entonces pues van a estos nódulos llamados amígdalas, pues van a estar en contacto igual con la comida, igual con los fluidos, igual con el aire que entra, que puede traer patógenos. Es un sistema de defensa, porque ahí es donde se van a desarrollar células, linfocitos, que van a dar aviso a un conjunto de células, macrófagos por ejemplo, y linfocitos B, para que ellos dirijan una respuesta celular específica o una respuesta humoral específica. Y más bien la humoral, porque es la que, recordemos, la que produce anticuerpos para acabar a los agentes invasores, a los patógenos. Entonces, estas adenoides y estas amígdalas palatinas sí le sirven al niño para defenderse hasta cierto punto, sobre todo el ataque de bacterias que puedan infectar tanto el tracto respiratorio superior e inferior como el tracto digestivo. Sin embargo, como tienen pliegues profundos, crestas y valles muy profundas, pues entonces quedan atrapadas bacterias y partículas que se inhalan. Si no hay una buena higiene, si no hay una buena ingesta de líquidos, o si el paciente
es hipersensible o tiene una bacteria muy virulenta que ya prácticamente hizo nido, hizo de las amígdalas palatinas y de las adenoides, hizo ya su refugio, pues ya tenemos una bacteria que con el paso del tiempo va a ser resistente a antibióticos también, y lo único que va a provocar es que ese nódulo se inflame, crezca, se atrofie, y es cuando hay que extraerlo. Y de aquí, bueno, pues vamos a desmitificar de qué sirven que te truenen unos nervios en tu brazo. No mata eso a las bacterias. Que te truenen tu brazo no las mata. Por lo tanto, pues es un efecto o placebo, o bien están relajando algunos nervios que por alguna razón conectan ese brazo con los nervios que irrigan a las anginas, y sientes cierto descanso, pero no quiere decir que haya una sanación total en caso de que la angina verdaderamente esté infectada con alguna de las bacterias que se anidan ahí. Por lo tanto, el tronado de anginas, desde el punto de vista objetivo de la ciencia, no es una práctica de sanación, no es una cuestión terapéutica 100% eficaz. Solamente en dado caso quitaría el dolor, más no todo lo demás. Prevalecerían ahí las bacterias, y después del efecto pasajero de quitar el dolor, pues el paciente seguiría con su problema y probablemente peor. Bueno, entonces, compañeros, estas bacterias y partículas deben ser envueltas y deben de ser destruidas. Destruidas, aunque la materia no se crea ni se destruye. No me gusta el término destrucción, porque nada en el universo, desde el momento en que Dios creó todo, nada puede ser destruido si no es por Él. Porque ya las leyes supranaturales pues son solamente propiedad del único poder supranatural que es el de Dios. Entonces no me gusta el término destruir, pero bueno, yo prefiero decir el término fragmentar. Son fragmentadas, se rompen pues. Bueno, compañeros, pues sería cuanto. En el siguiente video vamos a ver tracto respiratorio inferior.